vamos a hablar de la unidad 8, que es de magnetismo. Bueno, primero vamos a empezar con qué es una fuerza magnética. La fuerza magnética, la dirección de la fuerza magnética siempre va en dirección a la velocidad de la partícula y aparte en dirección al campo magnético. Y bueno, la dirección la podemos sacar con la regla de la mano derecha. Nuestro pulgar es como la corriente, y hacia donde apunte la corriente, no sé, derecha, izquierda, hacia adelante o hacia atrás, ponemos los dedos y hacia donde giren los dedos, hacia ahí va a ir como la velocidad. Y bueno, existe una fórmula para sacar la fuerza magnética y esta es fuerza en B es igual a carga por velocidad, bueno, el vector velocidad por el vector del campo magnético. Pero para sacar la velocidad siempre tenemos como la velocidad paralela y la velocidad perpendicular. Entonces esto nos queda como carga por velocidad paralela, bueno, el vector, por el vector del campo, más carga por velocidad perpendicular por el vector del campo. Entonces esta sería como nuestra ecuación para sacar la fuerza magnética. Y bueno, un campo magnético tiene una dirección, como ya lo dijimos, y la velocidad también tiene una dirección, entonces la fuerza va a ir en la dirección de la velocidad y el campo magnético. Bueno, y si hay alguna dirección, hay algún ángulo, usamos esta misma fórmula, o sea, fuerza en B es igual a carga por velocidad por el vector, el campo magnético por seno o coseno del ángulo. Vamos a poner seno del ángulo. Y bueno, el ángulo siempre va a ir de 0 a 180 grados. Entonces esta es otra fórmula cuando nos dan un ángulo de... La partícula se mueve con un ángulo de inclinación. Bueno, las unidades de la intensidad de campo magnético son las teslas, y una tesla es igual a un newton sobre un ampere. Y bueno, estas son las unidades. También podemos saber la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta también se utiliza muchísimo en el magnetismo, porque es como va girando la partícula, porque gira como en una elipse, va subiendo, dependiendo del eje y la partícula, bueno, o sea, el movimiento de la partícula, el movimiento del campo, pero siempre va a ser como en una espiral. Entonces necesitamos la fuerza centrípeta, que es la que es en círculo. Y bueno, para la fuerza centrípeta voy a poner Fs es igual a masa por velocidad al cuadrado entre radio. Y de esta ecuación podemos también saber el periodo. El periodo sería 2pi por radio entre velocidad. Y esto sería igual a 2pi por masa entre carga por el vector, por el vector del campo. Entonces esta es como la ecuación de la fuerza centrípeta y esta es la ecuación del periodo. Y para la frecuencia como siempre sabemos es 1 entre periodo, y esto es igual a carga por D entre 2pi masa. Es el inverso siempre del periodo. También la velocidad angular es muy importante, es W, y esto es igual a 2pi por frecuencia. Entonces sustituimos esta frecuencia y nos va a quedar 2pi por carga por D entre 2pi por masa. Aquí el 2pi se cancela y solo nos queda carga por el vector del campo entre masa. Esta es la velocidad angular, W.
Bueno, cuando una partícula se mueve en círculos, la velocidad siempre va a ser constante. Ahora voy a borrar esto. Ahora, la fuerza magnética en un alambre, vamos a poner aquí el alambre, siempre va a tener un campo magnético que es B, puede tener un ángulo de inclinación, una longitud, una corriente que es I y además su fuerza magnética. Para sacar la longitud del alambre tenemos una fórmula que es longitud, velocidad de D por tiempo. BD es la velocidad de deriva y T pues es el tiempo. Y bueno, para sacar la magnitud de la fuerza magnética en un alambre utilizamos la misma fórmula que les dije antes. FB es igual a carga por velocidad por B por seno del ángulo. Seno porque es este ángulo. Y bueno, es como la velocidad perpendicular, porque la paralela es velocidad por coseno del ángulo. Y velocidad perpendicular es velocidad por seno del ángulo. Entonces siempre vamos a utilizar velocidad por seno del ángulo, que sería como Q por B por seno del ángulo. Esto es fuerza en B. Y así sacamos la fuerza de un alambre. Bueno, esto también se puede expresar como la intensidad por L por el vector del campo magnético. Y por L es la corriente en una longitud de alambre. Ahora vamos a resolver un problema para que les quede un poco más claro esto. Esas son como las ecuaciones básicas, las que les acabo de dar. Y bueno, el problema dice que un electrón con una velocidad de 4 por 10 a la 5 metros sobre segundo entra a un campo magnético de 0.40 teslas y con un ángulo de 35 grados. Y nos pide que determinemos el radio de la espiral y qué tan lejos se mueve el electrón después de completar el círculo. Entonces sería como distancia. Bueno, entonces aquí vamos a tener nuestra partícula. Este es el eje Z, este es el eje Y, esta es nuestra partícula. Nuestra partícula se va a mover en espiral hacia arriba. Este es también nuestro campo magnético, perdón. Y la velocidad de la partícula va a tener un ángulo de 35 grados. Entonces, la velocidad paralela va a ser velocidad por coseno del ángulo y la velocidad perpendicular va a ser velocidad por seno del ángulo. Este es nuestro vector velocidad. Lo vamos a descomponer en velocidad paralela y velocidad perpendicular. Y bueno, usando la ecuación de fuerza de B es igual a Q por B por el vector velocidad por el vector del campo. Esto lo descomponemos y nos queda carga por velocidad paralela por B más carga por velocidad perpendicular por B.
Entonces aquí se nos va a cancelar la velocidad paralela y solo vamos a utilizar la velocidad perpendicular. Y esto lo vamos a igualar con la fuerza centrípeta, y esa fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad al cuadrado entre radio. Entonces esta fuerza centrípeta va a ser como la fuerza magnética. Entonces vamos a tener que masa por velocidad al cuadrado entre radio es igual a carga por velocidad por v. Entonces despejamos el radio y nos va a dar masa por velocidad al cuadrado entre carga por v. Entonces aquí sustituimos todos los valores y radio va a ser masa del electrón es 9.11 por 10 a la 31. La velocidad va a ser 4 por 10 a la 5 por seno del ángulo, que es de 35 grados, entre la carga del electrón es de 1.6 por 10 a la menos 19 y el campo magnético es de 0.4. Entonces el radio nos va a dar 3.26 por 10 a la menos 5 metros. Así sacamos el radio. Y ahora, para sacar la distancia es usando el radio, pero bueno, voy a borrar esto para sacarlo. Sí, esto da 3.26 por 10 a la menos 5 metros. Eso del radio. Y ahora, para sacar el inciso B, tenemos velocidad paralela, ahora sí la vamos a utilizar, es igual a distancia sobre tiempo. Entonces aquí despejamos distancia y nos va a quedar velocidad paralela por tiempo. Nuestra velocidad paralela va a ser velocidad por coseno del ángulo de 35 por el tiempo. Entonces ese tiempo va a ser el periodo. Y para sacar el periodo usamos 2pi por r entre velocidad perpendicular. Ok, entonces esto lo sustituimos aquí y va a ser 2pi r entre velocidad perpendicular. Entonces al sustituir tenemos velocidad perpendicular, tenemos el 2, el pi, y tenemos el radio también. Tenemos esta velocidad, tenemos el coseno del ángulo igual. Entonces sustituimos todo esto y nos va a dar velocidad es 4 por 10 a la 5 por coseno de 35 por 2 pi. R es de 3.26 por 10 a la menos 5 entre velocidad es 4 por 10 a la 5 por seno de 35 grados. Esta es distancia. Entonces el resultado de la distancia va a ser 2.927 por 10 a la menos 4 metros. Entonces así es como resolvemos este problema. Nos pide sacar el radio y después la distancia que toma, o sea, que hace la partícula encerrar un círculo, o sea, ¿cómo sería? Como esto. Esta distancia es la que sacamos aquí. Y bueno, pues acuérdense siempre de la velocidad perpendicular, de la velocidad paralela, que es para sacar la distancia, y la velocidad perpendicular es para sacar el radio. Y así resolvemos y acabamos esta unidad.